Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este video tutorial de la asignatura de Administración Financiera. Mi nombre es el tutor Francisco Javier García García y para esta oportunidad hablaremos sobre un tema en particular, la estructura financiera. Vamos a conocer y nuestro objetivo será pues establecer las bases para el análisis e interpretación de los resultados financieros. El lenguaje que emplearemos eh, será sencillo y elemental, de tal forma que nos pueda ser asequible y poder llegar a estudiantes no solamente de administración de empresas, contaduría pública, sino que también los estudiantes de ingeniería y de algo otras áreas disciplinares podamos comprender y entender. Por lo cual iniciaremos de una manera básica y elemental y con toda nuestra disposición para poder iniciar este video tutorial. Bienvenidos e ingresamos entonces en materia básica. En primer lugar, pues vamos a tener un repaso sobre la composición de los estados financieros. Analicemos con detenimiento que está constituido por un activo, por un pasivo, que es nuestra estructura básica, para poder comprender. De tal forma que el activo está compuesto por el activo corriente, también conocido como activo circulante. La terminología que utilicemos, pues no va a haber ningún inconveniente. Es terminología que tenemos que acostumbrarnos a utilizar y comparar. Entonces, en el activo corriente tenemos tres estructuras fundamentales. La primera es el disponible o tesorería, como también se le conoce. En el caso particular de nuestro ejercicio de paso 2, lo conocemos como el disponible. Tenemos también un grupo de cuentas que son los deudores, compuesto por los clientes, cuentas para cobrar, entre otras, y un tercer componente que son los inventarios o existencias. Así también se le puede conocer. En nuestro caso, lo hemos identificado como inventarios. Muy bien, ahora el activo no corriente, o conocido como el activo fijo o inmovilizado. De todas estas formas le podemos nosotros identificar. Este activo fijo se compone de tres estructuras fundamentales que tenemos que identificar. En primer lugar, está un inmovilizado o un activo fijo intangible. En las organizaciones es común encontrar este tipo de estructuras. Allí, en este activo fijo intangible, podemos reconocer las marcas, los sellos, las patentes, las mismas denominaciones. Podíamos también reconocer allí los gastos que se tienen por investigación y desarrollo cuando las organizaciones o las empresas generan este rubro. Propiedad industrial, que es, entre otras cosas, pues como las patentes, y el fondo de comercio, que por allá hacia nuestro paso 4 estaremos hablando sobre todos estos aspectos de análisis financiero. Un segundo elemento que compone el activo fijo es el inmovilizado material. Ese inmovilizado material, pues lo componen los terrenos, las construcciones, maquinarias, equipo, instalaciones técnicas y demás. Y por último, hay un inmovilizado financiero o un activo fijo financiero. Ese activo fijo financiero, pues realmente son activos que en algunas empresas los adquieren con el único ánimo, no de la explotación de su objeto social, sino con un fin de generar renta. Digamos que una empresa puede adquirir un local comercial, no explotarlo para tener allí su operación de la empresa, sino para arrendamiento. Es decir,
lo que se conoce como una inversión inmobiliaria. Pero también tenemos un inmovilizado financiero cuando las empresas establecen títulos o hacen títulos a largo plazo, a- superiores a un año. También lo podemos considerar un inmovilizado financiero, porque ese título a largo plazo, el único objetivo es generar una renta. Muy bien, ahora tenemos la composición de nuestro pasivo. He comenzado con estas lecciones básicas y fundamentales, como lo dije en un inicio, con el único fin de que todos podamos comprender y entender de la mejor manera estos términos financieros. Entonces el pasivo está compuesto por un pasivo corriente, que es aquello que es exigible o deuda a corto plazo. En el pasivo corriente también tenemos las obligaciones financieras que son inferiores a un año. Tenemos las cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a acreedores, ¿sí? Que tienen que ver con la operación del negocio, con el objeto operacional del negocio. Y en el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo, es aquella exigible que se adquiere con terceros y que normalmente es obligaciones superiores a un año. Y el tercer componente es el patrimonio neto. Este patrimonio neto lo conforman los fondos o recursos propios, ¿sí? El capital social, las reservas, las utilidades de los ejercicios. Eso nos conforma el patrimonio. En conclusión, podemos hablar de que el pasivo tiene unos recursos a corto plazo y hay recursos a largo plazo, incluidos el patrimonio o lo que conocemos como capitales permanentes. El capital permanente, entonces, es el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Eso se considera capital permanente. Este concepto podría ser bien utilizado posteriormente cuando hablemos de liquidez, cuando hablemos de capital de trabajo, de fondo de maniobra. Muy bien, con esta explicación básica iniciamos entonces a comprender lo que es una situación de equilibrio para una empresa. El equilibrio es algo fundamental, diríamos que sería la primera observación que haría un analista financiero, ¿cierto? De tal forma que nos permita establecer o analizar la relación del activo, del pasivo y del patrimonio. Lo podemos entender con 4 situaciones que se pueden presentar en una empresa. La primera sería una situación de estabilidad máxima. Es el que tenemos en la parte superior izquierda, que lo conformaría cuando tenemos un activo y el total del activo es igual al patrimonio neto. Es decir, que en esta situación de estabilidad máxima no tenemos pasivos, solamente el patrimonio neto cubre toda la operación que se genera en el activo. Esta es una situación poco real, no presentada realmente en las organizaciones, porque todas las empresas generan eh, flujos de financiación mm, externa, lo que conocemos como la deuda. Todas las organizaciones generan obligaciones con terceros, bien sea para adquisición de materia prima, para adquisición de productos, por lo cual el pasivo es prácticamente el componente de la estructura financiera. Pero bueno, lo analizamos de esa manera y lo dejamos ahí como quietico, la situación de estabilidad máxima. Tenemos una segunda situación que bien podría conocerse como una situación de equilibrio teórico. Ese equilibrio teórico
nos indica que tenemos un activo fijo o no corriente respaldado con los capitales permanentes. Esos capitales permanentes, como lo hemos mencionado, pues es la suma del pasivo a largo plazo y el patrimonio neto. Cuando el capital permanente es igual al activo no corriente y el activo fijo es el pasivo corriente, no corriente o el pasivo eh, eh, es respaldado por un activo corriente, tendríamos una situación de equilibrio teórico. Ese equilibrio teórico es simplemente comprender que una obligación a corto plazo la respaldan los activos corrientes o circulantes. Tendríamos que es una situación normal y se presenta dentro de las estructuras organizacionales. Tenemos una situación de desequilibrio total. Esta situación de desequilibrio es cuando el activo, o mejor, el activo es respaldado en su totalidad por pasivos. Quiere decir que acá en esta situación de desequilibrio no hay una componente del patrimonio, es decir, que ha habido una destrucción patrimonial, no existe el capital social, se ha destruido el capital, entonces todas nuestras inversiones están respaldadas únicamente con pasivo. Es una situación totalmente de riesgo, es una situación de liquidez, es una situación de insolvencia. Y finalmente tenemos una situación de equilibrio. Esa situación de equilibrio nos indica que el activo respalda tanto al patrimonio neto como al pasivo a corto y largo plazo. Esta situación de equilibrio se puede presentar en diferentes proporciones que ahora nos vamos a detener a analizar. Por el momento, podríamos nosotros indicar la siguiente situación. Tres consideraciones fundamentales que debemos tener presente. A través de este resumen podríamos ver, primero que todo, una ecuación que se le conoce como ecuación patrimonial, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esta es la base de la estructura financiera de toda empresa. Y de tal suerte que podemos hablar de inversiones iguales a fuentes de financiación. ¿Cómo podemos nosotros entender inversiones igual a fuentes de financiación? Pues nos permitimos regresarnos a nuestra primera presentación. Recordemos acá, si nos dicen que las inversiones es igual a las fuentes de financiación, bien nos podemos hacer la siguiente pregunta. Para hacer inversión, la hacemos en el activo, ¿verdad? ¿De dónde provienen los recursos para hacer inversión? Sería la inquietud que nos plantearíamos en este momento. Pues bien, para realizar toda inversión, necesariamente la empresa obtiene sus recursos, bien sea de manera interna o de manera externa. De manera interna, provendrían de un patrimonio neto, es decir, con recursos propios o de capital o de reservas. Y de manera externa, recurrimos a tomar recursos que nos incrementan el pasivo corriente o nos incrementan el pasivo a largo plazo. En conclusión, el pasivo es la fuente de financiación y la inversión se genera en el activo. Todo pasivo que se genera lo disponemos en el activo. De tal suerte que bien podemos entonces decir que las inversiones es igual a las fuentes de financiación. Si todo lo que invertimos está en el activo,